La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, verdaderamente es un privilegio poder compartir la palabra del Señor, y esta mañana, con la ayuda del Señor, pues lo podamos hacer. Evangelio de Lucas, capítulo 7. Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, del versículo 1 al versículo 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero, como dice, di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va; al otro: ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Aleluya. Hermanos, a través del tiempo los medios de transporte han mejorado, y hoy en día tenemos unos medios de transporte muy rápidos. Pero el objetivo de los medios de transporte es llevar a una persona del punto A al punto B. Pues tenemos los medios de transporte terrestres, vehículos, buses, los aéreos, cuando uno, el que desea transportarse de una nación a otra, se transporta por medio de aviones, y hay un sinfín de clase de aviones. También por medio de la agua, por medio de botes, grandes barcos. Muchas cosas son transportadas por eso, y así la gente, ella misma se transporta de un lugar a otro. Pero los medios de transporte es únicamente esa herramienta para concluir este fin. También cuando a alguien se le entrega un regalo, por ejemplo, únicamente lo que uno hace es extender las manos, ¿verdad? Y uno recibe el regalo y uno es bendecido. De igual forma, espiritualmente, hay algo que logra llevar el poder de Dios a la vida de una persona. Hay algo que logra llevar las promesas divinas de Dios escritas en su palabra para hacerlas realidad en el corazón de la persona. Y esto la Biblia le conoce como la fe. Es por eso que esta mañana quiero hablarles bajo este tema: la fe que vivifica la palabra de Dios. La fe que vivifica la palabra de Dios. En esta hermosa historia encontramos un hombre, no conocemos su nombre, pero sí la palabra dice que es un centurión. Un centurión era un militante trabajando en el militar, bajo el imperio romano. Era un soldado que tenía a su cargo 100 hombres. El centurión tenía a cargo de él 100 hombres, 100 soldados. Y este hombre tenía uno de sus siervos muy enfermo en casa. Pero él comprendía, él sabía de que el Señor Jesús podía hacer lo imposible posible. Este hombre, este siervo, estaba tan enfermo que estaba a punto de morir, dice la palabra. Pero él tenía grande fe. Y él, en primer lugar, envió a unos ancianos judíos
para pedirle a Jesús que fuera a su casa para que sanara a este siervo. Una vez Jesús estaba en camino a este hogar, el Señor envió otros hombres para que le dijeran: no llegues hasta la casa, porque yo sé de que tú, con la autoridad que tú tienes, solamente di la palabra y mi siervo ha de sanar. Este centurión, no sabemos su nombre, pero era un centurión. Lo que otro que sabemos acerca de él es que él no era israelita, porque Jesús al final dice: no he encontrado otra fe como esta en todo Israel. Claro, aquellos que estaban bajo el imperio romano, los que estaban militantes en las fuerzas, los soldados del imperio romano tenían que ser romanos. Por lo tanto, este hombre no era judío. Pero él tenía algo que logró llegar hasta el corazón de Jesús, y ese algo era fe. Fe es lo que tenía este centurión. Le dijo: no es necesario que tú llegues a la casa, sino solamente di la palabra. Solamente eso te pido: di la palabra y mi siervo será sano. Hermanos, lo que cada uno de nosotros anhelamos, necesitamos en diversas áreas de nuestra vida es lo mismo. Jesús, di la palabra únicamente. Por lo tanto, en esta mañana es importante, si la fe vivifica la palabra de Dios, que analicemos algunos ejemplos y hasta cierto punto analizar qué es entonces la palabra de Dios. Quiero nombrar 3 ejemplos de la palabra del Señor, 2 del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo Testamento. El primero es este hombre llamado Moisés. Moisés, cuando tenía 40 años, él intentó de sacar al pueblo de Israel en sus propias fuerzas. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés, criado en las mejores escuelas, universidades de ese entonces, allí en Egipto, cuando tenía 40 años, salió, dice la palabra, al pueblo de Israel? Vio que 2 israelitas estaban peleando, él trató de mediar por ellos, y también en una ocasión un egipcio estaba golpeando a un israelita, y él también se metió a tal grado que él mató al egipcio. Y los israelitas dijeron: bueno, ¿y tú quién eres? ¿Qué es lo que vienes a hacer acá? ¿Cuál es tu fin? Él pensó que los israelitas iban a decir: wow, qué hombre, qué bueno, tú nos vas a sacar. No, los israelitas pensaron que él era uno, como diríamos en buen salvadoreño, estaba de metido ahí. Fue así como Moisés entonces se fue al desierto por otros 40 años. Quizás ahí él tuvo algún problema que se convirtió en alguien como tartamudo. Pero Dios habló a este hombre a sus 80 años bajo una zarza que no se consumía, y Dios envió la palabra, y la palabra fue la siguiente: yo quiero que tú vayas y saques a este pueblo de esa esclavitud para que salgan de Egipto y me adoren. Moisés en primera instancia empezó a dar muchos pretextos: yo no puedo hablar, yo no puedo hacerlo. ¿Quién soy yo para ir y presentarme ante Faraón? Faraón no me va a escuchar. ¿En nombre de quién voy a ir? Y Dios le dijo: irás en el nombre del yo soy. El yo soy. Tú dirás: yo soy me envía. Y tú irás y sacarás a este pueblo. Fue así como la palabra de Dios que había recibido Moisés, combinado con una fe que venía de Dios mismo, él logró accionar. Y llegó donde Faraón y no le llegó a decir: mira, yo te pregunto que si tú quisieras. No, deja ir a mi pueblo para que adore a Dios Jehová de los ejércitos en el desierto. No le preguntó. La palabra de Dios da una autoridad y una fortaleza que únicamente puede venir de los cielos. Fue así como este hombre Moisés llegó ahí a Egipto y le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo. ¿Cómo lo logró él? Por medio de la palabra, acompañado de esta fe. Cuando la fe vivifica la palabra, hermanos, esto es algo tan hermoso. Un segundo ejemplo es el caso de Josué. Josué se le encomendó una misión muy grande, de meter al pueblo en la tierra prometida y distribuir a cada tribu una heredad, o sea, una porción de tierra. Fue así como Josué empezó a trabajar, a conquistar estos reinos. Los reyes caían uno tras otro. Era algo milagroso. Pero lo que tenemos constantemente en el libro de Josué es la siguiente frase: y Jehová dijo a Josué, y Josué hizo como Jehová dijo. Esta frase está constantemente en el libro de Josué, lo que nos da una idea muy clara de que ante la palabra de Dios, Josué lo único que hacía era obedecer.
Cuando se recuerdan ustedes, la primera ciudad que ellos conquistaron fue la ciudad de Jericó, con unas murallas tremendas, altas. Y Dios le dijo a Josué, bueno, empieza a caminar, da 7 vueltas alrededor de esta ciudad, una vuelta cada día por 6 días. El 7º día da 7 vueltas y después de la última, pues ustedes únicamente griten, ¿verdad? Y Josué, hermanos, al recibir la palabra de Dios, lo único que él hizo fue obedecer. ¿Qué es obedecer? Un sinónimo de obedecer es tener fe a lo que Dios ha dicho. La fe obedece y la obediencia viene por medio de la fe. Entonces este hombre Josué fue y dijo, este es el momento, esto es lo que Dios va a hacer. Y la historia ya la conocemos, los muros cayeron. Y ellos alrededor de 40 años, después de todo ese tiempo, siguieron conquistando reino tras reino. Este es un libro de conquista y Jehová conquistó por medio de Josué todos estos pueblos. ¿Y cómo se llama esta iglesia? Josué, gloria a Dios, conquistadores. Señor nos da la bendición de conquistar esta área espiritual hoy en día. Josué, hermanos, obedecía la palabra de Dios. Cuando Dios enviaba su palabra, es que, hermanos, cuando Dios envía su palabra, aunque las tinieblas enteras se levanten en contra, no pueden hacer nada, porque lo que Dios ha dicho, eso se va a hacer. Pero la palabra de Dios entonces es acompañada por medio de la fe. La fe es el motor, es lo que mueve, ese conducto entonces que lleva la obediencia a un lugar muy especial. En tercer lugar tenemos el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un misionero, un predicador de la palabra, este apóstol llamado por Dios. Y en una ocasión, en lo que se le conoce como el 4º viaje misionero del apóstol Pablo, él sale de Jerusalén a Roma, porque él tenía que predicar en Roma. Y también iba a ser juzgado allá en Roma. Mientras él estaba viajando en este barco, dice la palabra de que vino un gran huracán, que la palabra le llama y le ponía en nombre Euroclidón. Euroclidón. Esto de ponerle nombres a los huracanes es muy antiguo, hermanos, ¿verdad? Hoy le ponen el Niño y otros nombres también. Euroclidón, esa era esa tormenta que se levantó en ese momento. Dice la palabra de que el barco estaban alrededor de 250 hombres y todos perdieron la esperanza de vivir. Era tan tremenda, terrible la tormenta sobre ellos que ellos empezaron a tirar sus posesiones por salvar sus vidas. Pero hubo una mañana que este hombre llamado Pablo se levanta y le habla a toda la tripulación y le dice: esta noche, esta madrugada, ha estado conmigo el ángel de Jehová y me ha dicho, envió la palabra. ¿Y qué dijo? Ninguno de los que estamos acá perderá la vida, aunque todas nuestras posiciones serán en pérdida, pero ninguno de los que estamos acá perderá la vida. Fue así como Pablo dio la palabra de Dios por medio de la fe. Ellos no veían nada, miraban hacia el cielo oscuro. Dice la historia de que por 40 días ellos no vieron el sol. Aún aguantaron hambre por largos periodos de tiempo. Pero este hombre se levantó y dijo: Dios ha hablado a mi vida y ninguno de nosotros se perderá, pero nuestras posesiones sí se van a perder. Fue así como llegaron a una isla y después la historia continúa y ciertamente todos llegaron a Roma. Cuando la palabra de Dios es enviada, se une con la fe, verdaderamente es vivificado en nuestra vida. Por lo tanto, mis hermanos, también surge entonces, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que podemos analizar y concluir acerca de la palabra de Dios? Hermanos, Dios es un Dios que comunica. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros también somos comunicadores. Algunos hablan más que otros. Las hermanas les gusta platicar bastante, ¿verdad? Más que a los varones. Pero todos somos comunicativos. Dios empezó a hablar desde siempre. Dice la palabra en la creación: Dios dijo y fue hecho. La palabra de Dios es una palabra creativa. Dios habla y se genera, se crea. Dice la palabra que en el principio entonces creó Dios los cielos y la tierra. Empezó a poner todo en orden y por medio de la palabra
lo que hay en el corazón de Dios. Él empezó a crear, a hablar, a decir, y todo se movía. Por medio de su palabra fue creado todo lo que existe, y por medio del hálito de vida fue creado de igual forma Adán, y le puso el espíritu a Adán, creó de la costilla de Adán a Eva. Y Dios siempre ha continuado creando. Él es por excelencia comunicador. Él nos habla de diversas formas. Hermanos, la palabra de Dios es aquella capacidad de Dios mismo que rige todo el universo. Es Dios mismo. Y en segundo lugar, la palabra de Dios mismo se ha dado a conocer, mis hermanos. En primer lugar, se ha dado a conocer por medio de todo lo que existe. Y de igual forma, en segundo lugar, Dios se dio a conocer. Su palabra se dio a conocer en la persona de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era ¿qué? El verbo. El verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Qué versículo más hermoso. Dice este apóstol: en el principio era el verbo. Esa palabra verbo, tal vez ya la conocemos, viene de esa palabra griega logos. Ese término logos es algo muy especial. Los filósofos antiguos, aún antes del tiempo de Cristo y del apóstol Juan, esa palabra logos era dada para lo divino, para aquello que no podía ser conocido, para el creador del universo, para aquella materia inconcebible y que los filósofos nunca han podido comprender, que la creación, todo lo que existe, algunos llamaban también la energía que rige todo en orden. Pero el apóstol Pablo lo puso en una frase asombrosa: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. O sea, que le está diciendo que hay una unidad única del verbo con Dios. Dice: el verbo era Dios, la divinidad de Cristo. Porque después dice Pablo: y este verbo ¿qué? Se hizo carne. Aleluya. El cielo, Dios mismo se encarnó en la persona de Jesucristo. La palabra de Dios es Cristo mismo. Cristo es Dios. La eternidad de Cristo lo podemos ver ahí en Juan capítulo 1. En el principio, desde siempre era Cristo, o sea, era el verbo. El verbo era con Dios, estaba con Dios, y el verbo era Dios mismo. Cristo justamente es Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su luz. Esta palabra está escrita por Dios mismo, por instrumentos que Dios usó, testigos oculares de lo que sucedió. Los apóstoles fueron testigos oculares, lo que nuestras manos palparon con respecto al verbo. ¡Qué tremendo! Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios de igual forma es Cristo mismo. Cristo mismo. Dice la palabra de que lo invisible de Dios se hace claramente visible por medio de la creación, por medio de la palabra de Dios. Y de igual forma Jesús es el que ha dado a conocer las profundidades de Dios, del verdadero Dios. Hay muchos dioses que no son verdaderos. El único Dios verdadero, santo, es el que envió a su Hijo Jesucristo para dar su vida por usted y por mí. Jesús entonces es lo que nosotros hemos podido palpar verdaderamente de Dios Padre. Dios se ha dado a conocer de igual forma en tercer lugar por medio de su palabra, la Santa Biblia. Dice la palabra en Pedro de que los profetas en el Antiguo Testamento hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así como ustedes escriben mucho, mis hermanos, estoy seguro que varios de los que están acá son grandes escritores, sus pensamientos los dejan con papel y tinta. El lapicero es únicamente una herramienta que le sirve al escritor para dejar su corazón en un papel. Los escritores de la palabra, de igual forma, los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento, únicamente fueron eso, un canal, una herramienta, un lapicero, para que Dios dejara su pensamiento, su palabra, lo que hay en su corazón, para con cada uno de nosotros. Y gloria a Dios, porque tenemos la palabra de Dios.
la cual es como una antorcha que nos guía en todo tiempo. Es una antorcha que enciende su luz aún en medio de las tinieblas y nos hace caminar por estos verdes pastos en el cual Jesús nos pastorea constantemente. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es el mismo. Él dice y se hace creativo, todo se ha hecho de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces pasemos a hablar un poco acerca de la fe. Porque para traer la palabra de Dios a un estado vivificante, esto requiere algo que la palabra le llama fe. Tal vez muchos de los que estamos acá conocen la palabra o muchos aún de los que no estamos acá nos ven por la televisión o por cualquier otro medio. Tal vez han dicho, bueno, yo leo la Biblia pero no entiendo nada. No entiendo nada. El que vivifica esta palabra en nuestro corazón es el Santo Espíritu de Dios por medio de la fe en Dios mismo. Algo ocurre. Claro, la palabra debe ser estudiada, escudriñada. Pero de igual forma algo ocurre cuando aquel pecador viene a Cristo y es nacido de nuevo. Ahora lo espiritual, lo divino de la palabra empieza a hacer vida en su corazón. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe que ha sido puesta por el Santo Espíritu de Dios en nuestra vida. Ahora, hermanos, empezamos a comer este libro y es tan dulce como la miel. Aún las exhortaciones más tremendas que al principio van en contra de nuestra carne, pero al llegar al estómago viene a ser algo tan dulce. La santificación viene a ser algo muy hermoso por medio de la fe. Por lo tanto, analizar un poco acerca de la fe. Ustedes saben que la electricidad, para llegar de un punto A a un punto B, usan un conducto, los cables y todas estas cosas, que el único fin es llevarlo hacia su destino. De igual forma, la fe es ese conducto que lleva las promesas de Dios a nuestra vida. La fe es necesaria cuando uno recibe un regalo. Estas manos que solamente reciben ese regalo, podemos decir que eso es la fe. Aquello se extiende solamente para recibir la bendición. La fe es lo que permite que el poder de Dios sea actuado en cada una de nuestras vidas. La fe es el conducto que lleva la palabra de Dios a nuestro corazón. Dice Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Un versículo muy conocido, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos la belleza de esa frase. Todos los que estamos acá seguramente anhelamos agradar a Dios. La forma en la cual prioritariamente le agradamos es teniendo fe en su palabra, porque ese mismo proceso generará en nuestro corazón y en nuestra vida una vida constante de agradar al Señor. Porque es necesario, continúa el texto, que aquel que se le acerca a Dios crea que le hay. Y no solamente que crea que Él existe, sino que es galardonador de aquellos que le buscan. Miren qué promesas más lindas. El conducto entonces que lleva la palabra de Dios a una vivificante realidad en nuestra vida es la fe. También en segundo lugar, la fe es un don de Dios. En Efesios capítulo 2, ahí nos enseña la palabra claramente que la fe es un don de Dios, es un regalo. Primero en dos formas. En primer lugar, la fe salvadora. La fe que ha venido a nuestro corazón para creer en Cristo Jesús. Esto es un regalo de Dios. Hermanos, que nosotros estemos acá y que algo haya ocurrido en nuestro interior que lleve nuestro pensamiento, todo lo que somos, la fe nos lleva a creer en la obra de Cristo. Este proceso es un regalo de Dios. La fe ha llegado por un regalo divino, por un regalo del cielo. Y eso es lo que nosotros agradecemos. Esto es lo que nosotros agradecemos a Dios. Padre, gracias por traer esa fe a mi corazón. Porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El reino de Dios ahora, el reino de los cielos se rige por la fe. El reino terrenal, todo lo que nosotros vimos, lo que nosotros vemos, se rige por medio de lo que nosotros vemos. Pero el reino de los cielos, el reino de Dios, a lo cual hemos entrado por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por medio del nuevo nacimiento y de la regeneración por su palabra, este reino se dirige únicamente por medio de la fe.
Por eso dice la palabra ahí en Corintios, porque no nos dirigimos por vista, sino por fe. Todo es por fe. Entonces la fe es un regalo de Dios. La fe que nos regenera, la obra santificadora en nuestra vida. Aún los milagros de Dios. Dios siempre puso una pequeña, podemos decirlo así, un requisito para los milagros, y era la fe. Encontró tanta fe en este hombre centurión que él dijo: este siervo será sano. ¿Recuerdan cuando él constantemente les preguntaba a los enfermos: ¿quieres tú ser sano? Ellos decían: yo quiero, sí, yo sé que tú eres el hijo de David. Fe actuaba en ellos para lograr llevar a sus vidas las promesas de Dios, la palabra de Dios, para que esto fuera vivificado en sus vidas constantemente. Y qué lindo saber que esto entonces es un don de Dios. Es un don de Dios. Nadie más, no lo podemos conseguir, hermano. Esto no se puede comprar en la tienda, en el mercado, nada. La fe no se puede comprar, aún tampoco por medio de obras. No, nada. Es un don de Dios, regalo divino a cada uno de aquellos que ha creído en Jesucristo. Y la fe vivifica la palabra de Dios en nuestro corazón y trae una vida espectacular en los caminos de nuestro Señor Jesús. De igual forma, entonces, puede surgir la pregunta: ¿cómo se recibe la fe? Sabemos que es un regalo de Dios. ¿Cómo entonces lo recibimos? Así como todas las cosas que le encantan a nuestro Padre: pedid y se os dará. En una ocasión el apóstol Pedro estaba perplejo de una frase que Jesús les encomendó. Jesús les dijo: a los que les hagan daño, a los que los hieran, sea lo que sea que a ustedes les pase, yo les voy a pedir que ustedes los perdonen siempre. 70 veces 7 ustedes tienen que perdonar. Estoy seguro que Pedro quedó asustado. Pedro no pidió fe para predicar, no pidió fe para hacer milagros, no pidió fe para llevar a los endemoniados que fuesen libertados. Eso Dios, lo que él pidió fe fue para perdonar. Cuando Jesús les dijo: perdonaréis 70 veces 7, Pedro se asustó y dijo: entonces Jesús, aumenta mi fe. Para perdonar necesitamos mucha fe. De igual forma, para vivir toda esta vida, hermanos, porque perdonar es la capacidad dada por Dios para que nosotros podamos comprender el evangelio y el grande amor que Él nos tiene. Y todo esto es por fe. Digo esto porque la fe, pues únicamente debemos pedir: Dios, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. En medio de todo lo que necesitamos es: di la palabra, oh Dios, y acompaña esa palabra con exceso de fe. Di tu palabra, Dios, y regala a mi corazón mucha fe para creer en ella. Eso verdaderamente abrirá los cielos, porque cuando la palabra de Dios llega a un corazón por medio de las Sagradas Escrituras, por medio del Santo Espíritu de Dios, no hay nada que lo detenga. Por lo tanto, debemos estar seguros que sea la palabra de Dios. Cuando llega la palabra de Dios acompañado de fe, hermanos, no hay nada, no hay tinieblas, no hay demonios que puedan resistirse. Cuando Dios ha hablado, Él hará. Aleluya. Entonces, la fe se recibe por medio de pedirla. Pedro dijo: aumenta mi fe. Nosotros de igual forma podemos hacer el mismo pedido: Dios, aumenta mi fe. Vivifica tu palabra en mí por medio de una fe abundante, una fe que vea lo imposible posible. Hoy en día las gafas, ¿verdad?, están muy de moda. Pues algunos jóvenes y algunos adultos también buscan distintos aros y bien bonito todo, ¿verdad? De igual forma, la fe nos permite ponernos estos lentes que nos dan una visión, la misma visión de Dios, para ver lo inalcanzable, para lograr ver las promesas de Dios cumplidas en cada uno de nosotros. Concluyendo entonces, mis hermanos, volvemos a la misma historia en la cual iniciamos. Este hombre, el centurión, tenía mucha fe. Pero ¿cuál fue la clave de este hombre que tuvo fe? Él comprendió el principio de autoridad. Dice la palabra de que él era un centurión, tenía a su cuidado pues algunos soldados,
Y él le mandó a decir a Jesús: yo sé que cuando alguien tiene autoridad, le pide a alguien, ve y va. Yo sé que cuando alguien tiene autoridad, le dice, ven y viene. También le dice, yo sé que cuando alguien tiene autoridad y manda a que alguien haga algo, pues éste lo hace. De igual forma, yo te pido que tú solamente digas la palabra y esto se va a hacer. En esa frase, di la palabra, y la comprensión que este hombre tenía de la autoridad de Jesús, eso es lo que cada uno de nosotros entonces, hermanos, tenemos que tener en nuestra vida. Comprender la grandeza de la realidad de nuestro Señor Jesús. Jesús es la autoridad universal. Jesús es la autoridad de todo el universo. Dice en la palabra que para Él fue creado todo lo que existe y por Él. Cada uno de nosotros hemos sido creados para alabanza de su gloria, dice Efesios. Todo lo que existe es para Él y por Él. Él es la autoridad máxima de todo. Por lo tanto, podemos tener fe en eso. La fe se fundamenta no únicamente en algo invisible, inconcebible. No, se fundamenta en la misma palabra. Se fundamenta en Dios mismo, la verdadera fe. Por tanto, no puede fallar y no puede faltar. Pero este hombre comprendió entonces la autoridad que tenía este hombre llamado Jesús. Solamente di la palabra y este hombre sanará. Hermanos, que cuando Dios envía su palabra, simplemente, estoy seguro que tal vez muchos de los que estamos acá están en medio de un momento de decisión, en un momento no sé, de tremenda tribulación, prueba o de grande gozo también. Pero la necesidad es la misma. Dios, di la palabra, porque cuando tú lo dices, entonces yo haré. Cuando tú me confirmes a mi corazón, entonces yo lo haré. Y esa palabra acompáñala de mucha fe. Esa fe que canaliza la electricidad. Esa fe que canaliza tantas cosas que existen, ¿verdad? Como la electricidad, es canalizada. Como los medios de transporte llevan a alguien de un punto a otro punto. La palabra de Dios puede ser vivificada en nuestra vida por medio de la fe. Por lo tanto, mis hermanos, que el Señor provea fe a cada uno de nosotros para vivificar su palabra en nuestra vida y así poder traer las promesas de Dios a nuestra vida. Las promesas de Dios a nuestra vida. Lo que dice este libro es cierto. Todo lo que dice la Biblia es cierto. Todo lo que Jesús ha prometido que Él hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí es cierto. Lo que nos lleva a ese lugar es la fe genuina, sencilla, como un niño que todo lo cree. Yo creo lo que tú has dicho, Padre, y yo sé que tú lo vas a hacer. Por lo tanto, pidámosle, Dios, di la palabra. Cuando Él dice la palabra y cuando la confirma en nuestro corazón, hermanos, seremos siempre más que vencedores. Por lo tanto, estemos en su palabra y que siempre nuestra vida esté acompañada de mucha fe. Amén. Buen Padre, Señor, esta mañana nos encontramos acá sabiendo que tú eres el dador de la fe. Padre, tú nos sostienes por medio de tu palabra. Tú nos das aliento por medio de tu palabra. Tú nos has salvado por medio de tu palabra. Y tu palabra se cumplirá. Hay algo que tú no puedes hacer, oh Dios, y es negarte a ti mismo. Aleluya. Tu palabra es fiel y verdadera. No mentirás, no puedes mentir. Yo te pido sobre cada uno de los que estamos acá, Señor, sea lo que sea, di la palabra, oh Dios, individualmente, personalmente. Así como esa palabra en esa madrugada vino sobre este hombre llamado Pablo, y tú le dijiste, ningún hombre se va a perder. Y tu palabra es verdad. Señor, cada uno de los que estamos acá, oh Dios mío, como ese centurión, di la palabra y este hombre será sano. Padre, envía tu palabra y provee de fe, oh Dios, para llevar esta palabra a una realidad. Aleluya, aleluya, Señor Jesús. Yo quisiera esta mañana, no sé si hay alguien de los que estamos acá que aún no está en Cristo Jesús, o alguno de los que nos ve por televisión. Si tú has escuchado esta
enseñanza y el Espíritu Santo está ahí hablando a tu corazón. No hay otra forma de salvación más que Jesús. Él llevó tus pecados, tus errores y los míos en la cruz del Calvario. Si tú que dices yo necesito la salvación, yo necesito que el Señor Jesús sea el Señor de mi vida, el dueño, el Rey. Todos estamos en necesidad de Salvador, de un Salvador, y Jesús se ha entregado. Dios mismo se hizo carne, habitó entre nosotros, se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Si tú estás sacado por la televisión, quisiera ayudarte a orar. Puedes decir: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú me perdones. Reconozco que mis errores me separan de ti para siempre. Pero ahora también he entendido que Jesús sobre la cruz del Calvario llevó mis pecados, aleluya, llevó mis errores, para que yo, por medio de la fe en su obra, mis pecados puedan ser limpiados y yo sea libre. Por lo tanto, ahora creo en tu obra, Jesús, y por la fe en tu sangre y en tu sacrificio recibo el perdón de mis pecados. Lávame, renuévame, hazme una nueva persona, y quiero amarte, servirte, y ayúdame a caminar este camino de la salvación. Padre, de igual forma, Señor, oramos por todos los que estamos en este lugar. Jesús, di la palabra, aleluya. Lo que necesitamos es: Dios, di la palabra. Aleluya, esa es la fe. Jesús, di la palabra y este hombre será sano. Di la palabra, Jesús. Hay fe, aumenta nuestra fe, oh Dios. Aumenta nuestra fe, Padre. Verdaderamente, donde no hay amor, Padre, por medio de la fe tú puedes poner amor. Donde hay división, por medio de la fe tú puedes reconciliar, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. Donde hay escasez, Padre, tú puedes cambiar todo por medio de confiar de que tú eres nuestro Padre, oh Dios. Señor, quita nuestra visión terrenal y pon fe para verte a ti, oh Dios, para ver tus promesas en tu palabra, en tu sagrada escritura, y así poder confiar en ti, oh Dios. Aleluya. Gracias, Padre. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.